Putin se presenta como el mayor protector de Rusia. Quiere que la población lo perciba como la única barrera que impide que Rusia caiga en el desorden más absoluto. Pero la realidad es que esta imagen se está deteriorando rápidamente. Pensemos en el incidente de los rehenes en el Teatro de Moscú en 2022. En lugar de mostrar fortaleza, la reacción de Putin reveló a un líder que había perdido el control sobre su pueblo y su ejército. El académico británico Roger Boyce ha descrito este incidente como un desastre para la reputación de Putin. Se trata de un grave problema para un hombre cuya profesión entera se basa en proyectar dureza. Si Putin no puede proteger a Rusia, ¿qué justificación hay para que siga al frente del país? La situación está empeorando. Rusia está sufriendo derrotas militares. Los drones apuntan a Moscú y la opinión pública está cambiando en contra de Putin. Las grietas en el frente autoritario de Putin son generalizadas y toda la estructura está al borde de la desintegración. ¿Está Rusia al borde de la guerra civil? Para investigar esto, examinemos primero la mentira sobre la que Putin ha construido su autoridad y se ha retratado a sí mismo como el mayor protector de Rusia. Durante su mandato como presidente y primer ministro de Rusia, Putin ha cultivado predominantemente la imagen de un hombre fuerte. Lo ha conseguido a través de su comportamiento y de su forma de tratar a quienes podrían pensar en cuestionar sus decisiones. The Guardian informó de un incidente entre Putin y un periodista estadounidense durante una rueda de prensa en un hotel de Davos. El periodista hizo una pregunta que pareció enfadar a Putin. En lugar de responder, Putin desvió la atención destacando un importante anillo en el dedo del periodista. ¿Por qué era tan grande la piedra?, preguntó Putin mientras varios colegas de la periodista empezaban a reírse nerviosamente. ¿Puesto que no llevarías semejante atuendo si no quisieras llamar la atención? Seguro que no te opones a mi pregunta, dijo Putin en tono burlón. La intimidación del líder ruso fue total, y la pregunta original que había provocado su enfado quedó oscurecida. Este incidente ejemplifica el estilo de liderazgo de Vladimir Putin. Es un hombre que utiliza la intimidación y la manipulación para conseguir sus deseos. Putin menosprecia a sus oponentes, independientemente de su insignificancia, para demostrar su dominio y autoridad sobre ellos. La intimidación permitió al periodista librarse de una difícil investigación. En un plano geopolítico más amplio, Putin utiliza el poder militar de Rusia para lograr sus objetivos. La anexión de Crimea en 2014 ejemplifica este fenómeno. Su ataque a Georgia hace 6 años también demostró la tendencia de Putin a utilizar la fuerza para intimidar a los estados. Su operación militar especial contra Ucrania en 2022 es otro ejemplo. Putin demuestra su poder a través del ejército ruso y complementa sus ataques con una retórica dirigida a decir al pueblo ruso que él es su único protector. Por lo general, los rusos responden positivamente a los líderes autoritarios. Pero el atentado terrorista de Moscú ha dejado al descubierto los agujeros de la defensa de Putin. Según Boyce, estos atentados han puesto de manifiesto simultáneamente la fragilidad de la pretensión de Putin de ser la espada y el escudo de Rusia, la insuficiencia del aparato de seguridad frente a una nueva amenaza, y el declive de la legitimidad de la retórica bélica del régimen. La débil respuesta de Putin a los atentados no funcionó, ya que intentó inútilmente vincularlos a Ucrania. A pesar de la clara implicación de radicales islámicos, se produjeron acontecimientos posteriores. El 6 de agosto de 2024, Ucrania lanzó un ataque inesperado contra el Oblast de Kursk, sorteando los puestos de control fronterizos insuficientemente protegidos. Unos 12 batallones ucranianos de 400 efectivos cada uno avanzaron rápidamente. Se apoderaron entonces de 400 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Y en los meses transcurridos, Putin ha sido incapaz de hacer retroceder a las fuerzas ucranianas. Llegó a estar tan desesperado que pidió tropas a Corea del Norte para luchar contra Ucrania en Kursk. Putin intentó minimizar la importancia de la invasión de Kursk. Afirmó que el ejército invasor era mucho menor que su tamaño real. Y el Kremlin también declaró que el levantamiento incontrolado del enemigo ya ha sido detenido. Sin embargo, poco más de una semana después de su inicio, esto resultó ser falso. Como resultado, los rusos de a pie que se encontraban en Kursk se vieron obligados a abandonar la zona en masa. ¿Qué significado tiene esto para la guerra civil que se avecina en Rusia? Putin ha construido toda su personalidad como el protector del pueblo ruso. Sus acciones militares han reforzado esta percepción y le han ayudado a presentar a Rusia, y por tanto a sí mismo, como una importante potencia mundial. El incidente terrorista de Moscú socavó la imagen cuidadosamente construida de Putin. Kursk, en cambio, la hizo añicos.
El líder ruso recurrió a engañar a sus propios ciudadanos cuando se vieron obligados a huir de sus hogares. Con la implicación de Corea del Norte, Rusia se ha visto obligada a depender de otros países para su propia defensa. Esta situación no será bien recibida por la población bajo el mandato de Putin. Han tenido que observar una corta campaña militar que, según el Ministerio de Finanzas ucraniano, ha causado más de 696,000 bajas rusas hasta noviembre de 2024, convirtiéndose en un conflicto prolongado. Ahora sufren ataques en su propio territorio. El ataque ucraniano con drones sobre Moscú en septiembre de 2024, que causó daños estructurales y la muerte de un civil ruso, subrayó la idea de que el poder percibido de Putin era exagerado. La falta de poder se ve agravada por la incapacidad del líder ruso para adaptarse a medida que se desarrollan las crisis. La lentitud de la respuesta en Kursk es la principal razón por la que la región se encuentra actualmente bajo estado de emergencia. Ucrania sigue manteniendo el control del territorio del que se apoderó en Kursk varios meses después de la invasión. Putin y sus socios han probado de su propia medicina, y es seguro que el pueblo ruso no lo aprueba. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, señala otros ejemplos en los que el líder ruso ha tardado en adaptarse. Después de que Ucrania resistiera la primera invasión lanzada por Putin, el líder ruso tardó meses en cambiar sus planes. ISW informa de que persistió en apuntar a los objetivos más grandes con fuerzas insuficientes, y la movilización solo tuvo lugar después de que Ucrania derrotara a Rusia en Kharkiv en septiembre de 2022. Putin ha fracasado por completo a la hora de cambiar sus estrategias, que han provocado la pérdida de cientos de miles de vidas rusas en el conflicto. Putin se contenta con continuar el implacable conflicto, mientras los rusos de a pie pierden familiares debido a su operación militar especial. Estas reacciones tardías a cuestiones concretas revelan al individuo que se esconde tras la retórica. Putin no es el protector que a menudo afirma ser, y esto plantea un dilema al líder ruso. Sus votantes se están volviendo cada vez más en su contra por una razón diferente. La imagen de hombre fuerte de Putin ha facilitado su demostración de fuerza internacional, y al mismo tiempo ha reprimido las críticas internas para evitar posibles disturbios civiles que amenazaran su autoridad. Sin embargo, las voces contrarias son cada vez más prominentes. En marzo de 2024, Reuters informó de que miles de rusos acudieron a los colegios electorales para participar en una protesta pacífica contra Putin. En una iniciativa bautizada como Mediodía contra Putin, los rusos se reunieron en los colegios electorales a mediodía para votar a candidatos rivales o invalidar sus papeletas en protesta por unas elecciones injustas. Algunas personas escribieron el nombre de Alexei Navalny en sus papeletas. Este hecho fue significativo, ya que Putin encarceló a Navalny antes de las elecciones y el líder opositor murió posteriormente en prisión. Putin obtuvo el 87% de los votos y fue elegido presidente de Rusia por una amplia mayoría. La organización y realización de una gran protesta en un país que Putin quiere controlar demuestra que el descontento con el líder ruso va en aumento. Hay otros indicios sutiles de que los rusos de a pie se están volviendo contra su líder. Según la agencia de sondeos rusa VTS-UIOM, el índice de aprobación de Putin entre la población cayó un 3,3%, hasta el 73,6%, tras la invasión de Kursk. Puede parecer una caída pequeña, sobre todo si se tiene en cuenta que los índices de aprobación presidencial en otros países suelen estar por debajo del 73,6%. Sin embargo, representa el descenso más significativo documentado desde la invasión de Ucrania por Putin. En septiembre de 2024, numerosas encuestas mostraban que una parte significativa de la opinión pública rusa estaba en contra de la guerra de Putin. El diario Kyiv Independent citó una encuesta realizada por Chronicles y ExtremeScan que mostraba que el 49% de los rusos quería abandonar Ucrania rápidamente. Esto representa un aumento del 10% en comparación con una encuesta similar realizada en febrero de 2023. La percepción pública de la guerra de Putin se ha deteriorado significativamente, y muchos rusos han llegado a creer que la operación militar especial de Putin no conseguirá nada. Esto se basa en un informe publicado por Foreign Policy en julio de 2024. En él se sostiene que si se pregunta a un ruso típico por sus aspiraciones bélicas, solo hay una respuesta: nada. Esto sugiere que, a pesar del apoyo abierto de Rusia a la guerra, la población no percibe ningún beneficio tangible. En su lugar, perciben a un líder que ha causado la pérdida de cientos de miles de vidas en su país. Un líder que provoca ataques dentro de la patria, como se vio en Moscú y Kursk. Un líder que tal vez ya no sea adecuado para su función. No hay que subestimar la importancia del apoyo popular al régimen de Putin.
A pesar de ser un autócrata que se acerca a la dictadura, Putin es consciente de que su autoridad cuenta con el apoyo fundamental de su propio pueblo. En consecuencia, ha realizado importantes inversiones para desarrollar su imagen de hombre fuerte. Sin embargo, existe una corriente de cinismo político en Rusia, en parte derivada de la constatación de que se engaña constantemente a la opinión pública. Foreign Policy señala que en Rusia existe un modismo que subraya la disparidad entre las percepciones de los rusos de a pie, que presenta la televisión estatal, y las realidades de su existencia, el choque entre la televisión y la nevera. Putin ha confiado constantemente en esta apatía política para mantener su autoridad. Puede contar con ardientes partidarios que le defienden, al tiempo que reconoce que la mayoría de los rusos quieren vivir sus vidas al margen de sus planes políticos. El reto al que se enfrenta ahora, que podría desembocar en una guerra civil en Rusia, es que los partidarios de Putin están tomando conciencia política. A pesar del historial de Putin de eliminar a sus oponentes políticos, miles de personas se manifestaron agresivamente contra las elecciones presidenciales rusas. La mayoría de los rusos no ha visto ningún beneficio en el conflicto de Ucrania, y casi la mitad está ahora a favor de la retirada. La popularidad de Putin está disminuyendo tras la invasión de Kursk. Estos indicadores muestran que la apatía reinante en Rusia, que benefició a Putin durante mucho tiempo, se está desplazando gradualmente hacia la oposición. Al líder ruso le está resultando difícil mantener su autoridad, y a medida que disminuye su control del poder, aumenta la probabilidad de que se produzcan conflictos internos en Rusia. Putin es consciente de ello. Por ello, ha dedicado la primera mitad de 2024 a consolidar su base de poder político. En mayo de 2024, The Guardian publicó un artículo en el que describía cómo Putin está reforzando el complejo militar industrial que construyó durante la guerra de Ucrania para mantener su poder. La marginación de Nikolai Patrushev era obvia. Considerado durante mucho tiempo como posible sucesor de Putin, Patrushev fue finalmente marginado cuando Putin nombró a Andrei Belyazov ministro de Defensa, en sustitución de Sergei Shoigu. Shoigu asumió el puesto de Patrushev como presidente del Consejo de Seguridad ruso, marginando al heredero y posible rival político de Putin. Patrushev, a su vez, asumió el cargo de vicepresidente para la construcción naval, un puesto que representaba una importante degradación en comparación con su cargo anterior. La reasignación de Shoigu fue interpretada por The Guardian como un intento de Putin de controlar a un rival político. Shoigu se había vuelto demasiado influyente para Putin, quizá debido al compromiso militar directo asociado a su papel como ministro de Defensa. Así que Putin le destituyó, aunque no tanto como a Patrushev. ¿Qué significado tiene esto para la próxima guerra civil en Rusia? Demuestra que Putin es consciente de que su poder está en peligro no solo por los cambios en la opinión pública, sino también por la aparición de rivales políticos dentro del Kremlin. El analista político ruso Mikhail Saba sostiene que la destitución de Shoigu no tiene nada que ver con ninguna acusación de corrupción. Tras observar que los robos son habituales en estos círculos, Saba sostiene que esta acción persigue dos objetivos para Putin: restablecer el control sobre el ejército ruso y eliminar las amenazas internas a su autoridad. El nombramiento de Belyazov como ministro de Defensa fue deliberado. Es un economista que defiende que el Estado ruso debe dirigir la economía nacional, y esto encaja perfectamente con la estrategia militar de Putin. No tiene amigos leales que le apoyen si decide oponerse a Putin. A diferencia de Shoigu, que recibe apoyo de personas ajenas a la influencia de Putin, él en realidad le debe su puesto a Putin. Todos estos son signos de que empiezan a aparecer grietas en el Kremlin. Putin está rodeado de aduladores que no se opondrán a ninguna de las políticas que planea aplicar. Esto puede parecer ideal para un líder autocrático. La ausencia de oposición le permite actuar sin restricciones. Pero esta estrategia tiene dificultades a largo plazo. Mark Gagliotti, director de la agencia de inteligencia Mayak, sostiene que cuantos más problemas surjan en el seno del Kremlin, más podría disminuir la base de poder de Putin si la guerra en Ucrania no avanza de forma favorable para él. Este ya es el caso. Tras los cambios de Putin en el Consejo de Defensa, Ucrania ha lanzado una invasión contra Rusia. Putin está tan lejos de alcanzar los objetivos de su operación militar especial como a principios de 2024. La guerra está agotando la economía rusa, lo que quizá fomente levantamientos simultáneos tanto de la población como de los grupos políticos a los que Putin intenta marginar. Centrémonos por un momento en la economía rusa. La Fundación Carnegie para la Paz sostiene que la economía rusa corre el riesgo de recalentarse. La inflación está muy por encima del objetivo del 4%. El Banco de Rusia prevé que la inflación se sitúe entre el 8% y el 8,5% a finales de 2024. Los tipos de interés son extremadamente altos. Según Carnegie, Rusia opera en una burbuja financiera.
La economía está experimentando un importante crecimiento del PIB, acompañado de un aumento de los salarios en diversos sectores. Pero toda esta expansión está vinculada a la economía de guerra instaurada por Putin. ¿Qué ocurrirá con esta expansión cuando termine la guerra de Ucrania? La falta de voluntad de Putin para abordar esta cuestión explica su falta de urgencia para detener los combates en Ucrania. El problema surgirá cuando estas dificultades económicas afecten al pueblo ruso. Actualmente se enfrentan a dificultades financieras. La inflación, unida a las dificultades de los tipos de interés que dificultan la obtención de préstamos, supone un aumento significativo de los gastos de subsistencia. Puede que estos problemas no sean lo suficientemente importantes como para provocar una guerra civil en Rusia, pero cuando estos factores se combinan con la erosión de la imagen de hombre fuerte de Putin, el aumento del sentimiento antibelicista y los desacuerdos en el seno del Kremlin, empieza a surgir una imagen más clara. El control de Putin sobre el poder se está debilitando, y cada vez le resulta más difícil mantener el control a medida que Rusia se le opone cada vez más. Las preocupaciones que hemos identificado son indicadores indirectos de que Rusia se está acercando a la guerra civil. A pesar de la creciente oposición a las acciones de Putin, es poco probable que el ruso típico se rebele contra él. Una revolución es improbable a menos que esté liderada por alguien con más autoridad que aquellos a los que Putin intenta gobernar. Infiltrarse en grupos mercenarios y oligarcas. En las primeras fases del conflicto ucraniano, Putin se apoyó en organizaciones mercenarias, sobre todo en la tristemente célebre Wagner. Estas fuerzas paramilitares reforzaron el ejército que Putin desplegó en Ucrania, pero no estaban bajo su mando directo. La situación se agravó en junio de 2023, cuando el antiguo líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, tomó el control de todas las instalaciones militares rusas en Rostov del Don. Esta acción dio lugar a un breve avance sobre Moscú, donde Prigozhin acusó a Putin de engañarle sobre la justificación de la guerra y de causar la muerte de combatientes de Wagner con ataques con cohetes de fuego amigo. El levantamiento interno fue rápidamente reprimido y Prigozhin murió más tarde en circunstancias sospechosas en un accidente aéreo en agosto de 2023. Aunque esta sublevación desde la primera línea empañó la imagen de hombre fuerte de Putin, este la reprimió rápidamente, lo que llevó a especular con que Rusia se encaminaba hacia una guerra civil. Prigozhin no es el único líder mercenario que se opone a Putin. Según The Hill, del 22 de agosto de 2024, Georgy Zakrevsky, comandante de un grupo militar especial, pidió a los rusos que eliminaran a Putin el Grande. Zakrevsky argumentó que nuestra nación no solo está al borde del desastre o muy cerca de él. Nuestra nación está en serios problemas. En el centro de Rusia operan aviones no tripulados que llegan hasta Moscú y San Petersburgo. El líder mercenario lamentó las importantes pérdidas de la flota rusa del Mar Negro y el éxito de Ucrania al expulsar del país a la Fuerza Aérea Rusa. Describiendo a Putin como un estratega militar ineficaz, Zakrevsky se dirigió a los soldados en las trincheras ucranianas y concluyó llamando al pueblo a unirse para salvar a la nación. Se trata de una directiva de movilización para el ejército ruso. Zakrevsky desea una revuelta entre el ejército de Putin, instándoles a detener las operaciones en Ucrania y a oponerse a su líder, ya que los signos de guerra civil comentados anteriormente muestran que el descontento va en aumento. Este esfuerzo por incitar a los rusos a movilizarse contra sus líderes es bastante obvio. Zakrevsky puede estar intentando posicionarse como sucesor de Putin. Si tiene éxito, es probable que emule al ruso Putin en la adopción de un estilo de gobierno autocrático y militarista. Pero para lograr tal autoridad sería necesaria una guerra civil en la que el líder mercenario esperaría recibir el apoyo de los soldados rusos y de la población descontenta del país. Los dos ejemplos de levantamientos mercenarios suponen un reto importante para Putin, ya que individuos como Zakrevsky tienen influencia suficiente para organizar ataques coordinados y directos contra él. Quizá más perjudicial para Putin sea el declive de su apoyo por parte de los oligarcas. Desde su llegada al poder, Putin ha hecho que los oligarcas rusos dependan de él para obtener su riqueza. Dio a los ultrarricos que dominaron Rusia en la era postsoviética un ultimátum: cumplir mis exigencias o enfrentarse a la eliminación. Muchos optaron por lo primero, mientras que los que no lo hicieron desaparecieron o fueron encarcelados a medida que Putin consolidaba su autoridad. NPR observa que en los años posteriores a la primera advertencia, Putin enriqueció significativamente a un gran número de rusos, la mayoría de ellos varones. Los oligarcas dependen de Putin para su sustento financiero, lo que les sitúa como el grupo menos proclive a oponerse al líder ruso, lo que perjudicaría a quienes le apoyan.
Así lo hará el empresario Oleg Deripaska. Deripaska, que ya empieza a sentir los efectos de las sanciones occidentales impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania, criticó a Putin en una entrevista en agosto de 2024. Aquí se puede empezar a observar una correlación. Deripaska y el líder mercenario Zakrevsky expresaron sus opiniones en los días posteriores a la entrada de Ucrania en Kursk. Esto no es una coincidencia. Probablemente ambos percibieron una oportunidad para socavar la autoridad de Putin. Si quieres detener la guerra, primero debes apagar el fuego, dijo Deripaska, según el Moscow Times, en defensa de un alto el fuego incondicional. El empresario también condenó los gastos de guerra de Putin, que en el momento de las declaraciones de Deripaska ascendían a más de 211.000 millones de dólares. Deripaska no es el único oligarca ruso que ha expresado su oposición a Putin. En agosto de 2023, Arkady Volso calificó de atrocidad la invasión rusa de Ucrania. Oleg Tinkov, del banco Tinkoff, renunció a su ciudadanía rusa después de que Putin lanzara la operación militar especial. Es cierto que estos representan solo una fracción de los muchos oligarcas que controla Putin. Sin embargo, observamos que la oposición se está desarrollando. Los tres se oponen a la guerra de Putin, tanto por su brutalidad como por las repercusiones financieras en sus propias cuentas. Es probable que algunos sean reacios a expresar su opinión o estén esperando el momento oportuno para hacerlo. ¿Qué consecuencias podría tener esto para Putin y su autoridad en Rusia? Por desgracia, las noticias son totalmente negativas. Putin se enfrenta a una nación que está perdiendo cada vez más la fe en su capacidad para proteger a sus ciudadanos de los peligros que plantean sus propias acciones. El incidente terrorista de Moscú fue solo el principio. La mala gestión de Putin de las consecuencias de este atentado ya era un problema. La invasión ucraniana de Kursk, su victoria en Crimea y los ataques con drones sobre Moscú están demostrando aún más al pueblo ruso que la narrativa mediática patrocinada por el Estado no se corresponde con la realidad. Estos individuos empiezan a volverse contra sus jefes. Casi el 50% está a favor de retirarse de Ucrania, y la mayoría cree que no tiene nada que ganar con el conflicto. Los descontentos con Putin se enfrentan al aumento de la inflación y de los tipos de interés, mientras que las perspectivas a largo plazo de la economía rusa parecen precarias. Como consecuencia, están surgiendo mercenarios y oligarcas. Mientras que el pueblo ruso carece de la capacidad para realizar un cambio significativo sobre Putin, estas categorías particulares de personas sí tienen ese mandato. Los grupos mercenarios son insurgentes, y algunos elementos están animando al ejército ruso a hacer lo mismo. Los oligarcas, muchos de los cuales han prosperado bajo el mandato de Putin, están empezando a criticar públicamente al líder ruso. Si a esto añadimos la inestabilidad política dentro del Kremlin y los urgentes esfuerzos de Putin por preservar su autoridad, tenemos una Rusia cada vez más al borde de la guerra civil. La lucha puede tardar un tiempo considerable en comenzar. Sin embargo, el autócrata está debilitado y puede que hagan falta varios ataques más contra su reputación para que Rusia se rebele contra él. ¿Qué opina de la situación en Rusia? ¿Se está deteriorando el gobierno de Putin hasta el punto de que el conflicto interno es inminente? ¿Podrá el líder ruso utilizar con éxito sus tácticas tradicionales para mantenerse en el poder a pesar del creciente descontento entre su propio pueblo? El tiempo nos responderá a estas preguntas. Puede seguir la actualidad suscribiéndose a nuestro canal.